Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, canal Meet That del domingo 30 de octubre del 2022. Y como rúbrica de este canal y de este grupo es, como decía Epicteto, bienvenido al que viene a la clase del filósofo, porque ir a la clase del filósofo es como ir al dispensario médico, ¿verdad? Sale curado, por lo menos en vías de curación. Y aún decía Epicteto, aunque vengan, pues, ¿qué será devuelto por obligación? No importa, porque venir a la clase del filósofo es como ir a una perfumería y aunque no compren nada, pues saldrán con algún perfume, algún aroma exquisito y sobre todo el aroma del pensamiento. Así es, pues bienvenidos a todos a este canal. Y hoy con el tema, ¿en qué mundo vivimos? ¿Verdad? ¿En qué mundo vivimos? Hay un mundo, es el mismo mundo para todos, hay varios mundos. ¿Qué concepto tenemos de mundo? ¿A qué se refiere? Bueno, pues a muchas de estas inquietudes y preguntas, pues veremos acerca de los mundos distópicos, de los paradigmas, de las cosmovisiones, de las creencias, de la política, de la posverdad, de la pandemia, en fin. Esto abarca muchísimos puntos, porque abarca pues todo lo que es el hacer y el quehacer y el ser del hombre. Así que, pues en primer lugar, pues trataremos acerca de qué es un paradigma y qué es una cosmovisión, ¿sí? Para esto, pues, pasamos a la lámina 1, por favor, Gaby. ¿Sí? Una cosmovisión, un paradigma, ¿qué es? Bueno, pues aquí tenemos una imagen muy similar, podríamos decir, a lo que es el mundo o cómo se concibe el mundo. En primer lugar, el mundo viene de la palabra cosmos griega, cosmos, que también significa orden. Orden, universo y aún cosmos, vale ponerlo aquí, también significa adorno, ¿sí? Por esto de que se le llama, por ejemplo, cosméticos, adorno acerca del adorno corporal, del adorno de las mujeres, sobre todo, ¿verdad? El adorno, el orden, el cosmos, el mundo. Y su contrario, su antítesis, pues es el caos. El caos, pues bien, será el desorden precisamente, ¿verdad? El caos que amenaza precisamente a cada momento, pues son los dos grandes titanes de la cosmogonía griega también. Bueno, pues aquí entonces veremos aquí que el cosmos o el orden, vamos a llamarle así, está representado, aquí lo representamos con un paraguas. Por supuesto que la inspiración viene del texto de las estructuras de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, que es el inventor más o menos el que acuña la palabra paradigma. Paradigma y cosmovisión pues van a la mano, ¿sí? La cosmovisión, pues como bien lo dice, es una visión, una percepción acerca del mundo, acerca de un cierto orden, ¿sí? Que tiene toda una serie de elementos que van a conformar precisamente ese orden, y en la cual entra mucho, pues, por supuesto, la percepción. Esto es el orden cosmos. Ahora, aquí en este paraguas se representa, por ejemplo, que este cosmos está representado, contiene este paraguas, creencias, formas de comunicación, información, leyes, cierta visión, valores, política, en fin, todos los elementos conceptuales de un momento dado en el cosmos, en el orden, en el mundo.
Y así, por ejemplo, pues cada época ha tenido su propio orden, ha tenido su propia visión, y de esto queremos hablar hoy día, ¿sí? El caos, como ahí lo vemos, pues es siempre una amenaza, un desorden, algo que llega a romper el orden de esto, ¿verdad? En esta serie, pues ya pusimos aquí los personajes, los monitos que tienen de colores, que tienen M, pues son personajes normales, ¿sí? Normales que están protegidos bajo un cierto orden y también sometidos a ese orden, incorporados a ese orden, en los cuales deben seguir las creencias que impone para que exista ese orden, los estilos de comunicación, las formas de la familia, la concepción del mundo y del hombre en general, sus valores, sus leyes, en fin. Pero el caos es algo que llega a destruir eso. Y ahí casi fuera del paraguas los que pueden atisbar los rayos tremendos de caos que están casi en la orilla del paraguas, ¿sí? Como es el filósofo, como es el artista que está un poco atrás, el científico revolucionario que decía Thomas Kuhn. Pues entonces, estos son los que ven o perciben los atisbos que vienen, atisban el caos, ¿sí? Las amenazas que vienen y también pues son los que en cierta forma van a modificar ese paraguas, ¿sí? Porque van a ser afectados. Esos rayos que vemos ahí pues en cierta forma tienen un nombre y también pueden perforar, hacer roturas en ese paraguas o destruir el paraguas por completo. Al fin, bueno, entonces quitamos esta diapositiva, quiero que la recuerden, ¿sí? Por favor. Y pasamos a la segunda diapositiva. Sí, si la tienes por ahí. Gracias. Es la primera nuevamente. Ya tenemos la segunda. Y en vamos a ver ese paradigma, aunque el paradigma es un poquito más restringido que una cosmovisión, porque varios paradigmas pueden dar una cosmovisión, pero también una cosmovisión puede sugerir diversos paradigmas, el concepto que acuñó Thomas Kuhn. Para al lado de, quiere decir la primera proposición griega, el prefijo para al lado de, y deima, que significa modelo. Entonces lo que quiere decir un modelo, un cierto orden a seguir, quienes están siguiendo eso, diría Thomas Kuhn, y por eso se asemeja cuando lo ponemos ya en una visión de una época, de las grandes épocas de la historia de la humanidad, como es la Edad Media en este caso, pues aquí tenemos este nuevo paraguas, ¿verdad? ¿Cuáles son las premisas fundamentales del paraguas de la Edad Media para hacer referencia en el tiempo? Pues esta Edad Media partirá del siglo V al siglo XV para la gran mayoría de los pensadores, ¿sí? Con mucha razón, la alta Edad Media de los siglos que digamos 5 al 10, la Edad Media propiamente del 11, 12, 13 y la Baja Edad Media 14, 15 y algunos hasta puntos del 16. Bueno, pues vamos a ver. Las premisas fundamentales de esta época llamada Edad Media se sitúan precisamente en la teología. La teología era considerada para esta época la reina de las ciencias y la filosofía pues venía siendo como algo así como la sierva de la teología, pero la considerada la reina, todo era teología. Y por supuesto la premisa fundamental es Dios. El Dios cristiano, por supuesto, ¿verdad? La erección grande de la Iglesia Católica, que va a emerger aquí, que va a ser
punta, por ejemplo, es el siglo XIII, XIV fundamentalmente, pero aquí está el cosmos, la visión, el orden puesto por la Iglesia, la teología. Bastaría decir, por ejemplo, que en el tiempo de la Edad Media, esto de los siglos, pues vamos hacia los siglos X en adelante, 10 al 15, pues se consideraba que la teología estaba regida por la doctrina de la Santísima Trinidad. Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese tiempo se conocían tres grandes continentes. El continente asiático, Asia, África y Europa. Y por supuesto que coincidían con las tres deidades, digamos, de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O con los tres virtudes teologales, por ejemplo, ¿no? Hasta con los tres reyes magos, etc. Y vamos viendo ese mundo trinitario en tres. Y también, pues por supuesto, el orden era puesto por la Iglesia y todo lo que tenía que ver con la cuestión política, pues era dado precisamente por el Papa, ya que no habría rey si no era bajo la anuencia del propio Papa o de los papas del periodo. Y por lo tanto, la concepción de la familia, pues tenía que ser la concepción de la familia sagrada, las creencias formuladas por el cristianismo, ¿sí? La política, ya decimos, del Papa, los valores, por supuesto, los valores cristianos, la escuela centrada en la iglesia, era claro. De todas maneras, pues vemos aquí que el afán principal del hombre en la Edad Media era la virtud, no, perdón, la santidad, porque en la Edad Antigua, en la Grecia Antigua, sí era la virtud que se conseguía puliendo esa virtud de lo bueno y de lo bello, ¿sí? El kalos, agatos, bello y bueno. En la Edad Media será la santidad, la búsqueda fundamental clara del orden puesto por un orden divino, ¿sí? Y entonces todo debe cuajar con eso, así como dijimos, la Santísima Trinidad y los tres continentes del mundo de ese entonces. Pero aquí tenemos el caos, precisamente, y va a llegar para eso el siglo XVI. Aparecen aquí. Estos rayos al paraguas. Se está cortando, la voz se está cortando. En 1492. Sí. Se dejó de oír, maestro. Ah, se dejó de oír. Sí. Espérame tantito entonces. Ahorita reiniciamos, ¿sí? A ver, me dicen si me escuchan. Ahí sí. Muy bien, ¿se ve imagen? Sí, se ve imagen. Ok, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Se dejó de oír a partir de cuando empezaste a hablar de 1400 del siglo XV. Sí. Ok, entonces estábamos 1492, siglo XV, con el descubrimiento de América. Muchos marcan el fin de la Edad Media. Aunque realmente vendríamos viendo cuáles fueron las causas que provocaron ese declive de la Edad Media. Por un lado, pues entonces la primera que aparece es el descubrimiento de... Alguien tiene el micrófono. ¿Sí?
¿Sí? Gavisita se dejó su teléfono, su micrófono abierto, Gavisita. A ver, checamos. Ya se dejó. Sí, bueno, retomando entonces el tema. Estábamos diciendo que estos rayos que perforan ese paraguas, ese orden, eso que va a proteger, y entonces se encuentra un cuarto continente. Y ahora, pues ya no checa. Ya no checa la Santísima Trinidad, por lo tanto, entonces el cuarto continente será un continente del demonio, pero ya no checó, ya no puede ser dentro del orden. Otra cuestión es, para el siglo XVI, pues también viene el cambio de la visión o, por ejemplo, digamos, del periodo de la política aristotélica. La política aristotélica pues estaba plagada también de moral. Y entonces va a ser Maquiavelo quien a través de la publicación del Príncipe pues va a hacer de la política una ciencia del poder, una ciencia del gobierno, despojando de cuestión moral. Por otro lado va a ser Galileo que algo similar con la ciencia aristotélica de la deducción, del silogismo, del pensamiento, pues ahora va a ser la ciencia galileana con la experimentación, la observación, como estamos conociendo en la época moderna. ¿Sí? También podemos, por otro lado, observar la sacudida de la Iglesia católica, ¿sí? La sacudida de la Iglesia Católica con el movimiento de reforma de Martín Lutero en 1517, cuando coloca las 95 tesis de la Reforma Protestante y se va a formar pues la Iglesia Protestante en Alemania. Una tambaleada la Iglesia Católica también, otro hoyo al paraguas. Y no digamos entonces el descubrimiento de América, que va a ser fundamental, y otro gran hoyo al paraguas. Total, bueno, contando estos casos, que son algunos ejemplos del siglo XVI, una época de transición, pues notaríamos que el paraguas pues quedó deshecho. Entonces, cuando diría Federico Nietzsche, Dios ha muerto, no es que Dios haya muerto, sino que precisamente la cosmovisión, el paradigma de la Edad Media había fracasado, ya no se encontraba. Para esto, pues sabemos que entonces la teología, el orden divino, Dios había siempre prometido, pues, que sería el paraíso, se promete el paraíso, no habrá guerras, no habrá hambre, no habrá injusticia, y pues finalmente llegamos al terminamos el siglo XVI, se empieza el siglo XVII y no hay tal paraíso. El paraguas deshecho. Entonces pasamos al tercero, por favor. Sí, el tercer diapositiva, por favor. Sí, ya está. Ok. Y ahora, pues estamos ya entrando hacia el siglo XVII con un nuevo paraguas, porque ya el anterior estaba destruido. Dios era el centro de todo. Ahora el cosmos, el orden, el mundo, pues va a ser aquí las dos premisas fundamentales. O por un lado la ciencia, y tenemos a la ciencia galileana, por ejemplo, a la política, ya que habíamos dicho, a la política nacida del príncipe Maquiavelo. Pero también ciencia y la razón, sobre todo la razón que va a ser culmen en el siglo XVIII, ¿sí? La época o el siglo de la ilustración o de las luces o de la razón, cuando decía Kant, por ejemplo, hemos llegado al periodo siglo XVIII
de la madurez del hombre, ¿sí? La razón. Hemos llegado a ese periodo y entonces gracias a la ciencia y a la razón, pues tendremos precisamente ese paraíso que no fue cumplido en la Edad Media. Y también tendremos, más bien, no tendremos guerra, no tendremos hambre, no tendremos injusticia, todo será esto un gran paraíso. Gracias ahora a la ciencia y a la razón, y el hombre se pone en el centro, el antropocentrismo, ¿verdad? Sí, decíamos en un principio, antes, en la Edad Media, pues el geocentrismo de Ptolomeo, la Tierra es plana y es el centro del universo. Lo cual, pues también en el siglo XVI hay un movimiento fuerte que vendrá Copérnico y planteará todo lo contrario, el heliocentrismo. ¿Sí? No es así. La Tierra no es el centro. La cosa está al revés. El Sol es el centro. La Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol. Bueno, pues descentrado, el hombre quedó descentrado, pero el hombre va a agarrar una nueva fuerza y precisamente aquí en este nuevo paradigma, nueva cosmovisión moderna, que la palabra misma modernorum pues viene desde el siglo IV y quiere decir lo nuevo, pues veíamos ahí cómo llegan los ataques del caos nuevamente, pero van a llegar ahí. Antropocentrismo. Ahora el hombre es el centro del universo, ¿verdad? En lo cual estamos empezando a llenarnos de información. Por ejemplo, esto que va a ser también otro de los rayos de caos que va a destruir al orden moderno. Y entonces tendremos aquí que gracias a la ciencia y a la razón, pues ya no habría guerras, ya no habría injusticias, no habría pobreza, en fin, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que precisamente para el siglo XX habrán ocurrido los peores guerras de todos los tiempos. 2 guerras mundiales, ¿sí? Un desastre tremendo como nunca antes. La explotación, la injusticia y el hambre crecieron. ¿Sí? No podríamos decir, por ejemplo, que vivían mucho mejor los esclavos en la Edad Media o en la antigüedad griega que el obrero moderno. ¿Sí? Pues parece que el obrero moderno tenía más padecimientos o tiene más padecimientos. Y de esta manera, pues también, ¿verdad? Va evolucionando la concepción del cosmos, por supuesto, del mundo y del hombre. Esto va cambiando, la antropología va cambiando, nuevas concepciones acerca de la familia, cómo vive la familia. Ya no era la familia centrada fundamentalmente en la familia, en la sagrada familia eclesiástica. La escuela, pues aquí ya empieza, la universidad ya no está tanto en las manos o en el orden de la iglesia, sino en la del Estado. ¿Sí? Tenemos que ir viendo cómo fue cambiando. Y también, por supuesto, ¿verdad? Este paraguas también empieza a tener una serie fuerte de agujeros. Y digo agujeros ahí en el paraguas que lo están destruyendo y que casi ya está destruido. Estos rayos de caos, pues vienen, pues la ciencia tampoco y la razón tampoco han cumplido con la promesa que habían hecho. El cosmos moderno, la edad moderna, no cumplió con sus promesas porque no tenemos ni el paraíso y ha aumentado la guerra, ha aumentado la injusticia, ha aumentado el hambre, ha aumentado la caída de la moral, de los valores, en fin, todos ellos han caído. La ciencia ahorita está caída y ya no tiene el privilegio o el imperio que tenía la ciencia de decir la verdad,
que sea de finales del siglo XIX y todo el siglo, y casi todo el siglo XX. Digamos, unos 15 o 20 años antes de terminar el siglo XX empezó su caída libre. Entonces, pues la ciencia experimental con base en la observación, en la experimentación, en el planteamiento de hipótesis, comprobación, etcétera, que parecía que decía tener toda la verdad, ¿sí? Que llegaba a la verdad, pues finalmente no llega. Y otra cosa muy importante, un rayo fuerte que llega, que destruye la ciencia, es la verdad ha muerto. Así como Dios ha muerto, ahora la verdad ha muerto. Y un agujero tremendo a ese paraguas, ¿verdad? La razón dejó de tener razón. Si bien Kant decía en el siglo XVIII, pues hemos llegado al periodo de madurez del hombre con la razón, pues ahora parece que eso cayó y no hay más razón, ¿sí? Eh, Incluso la ciencia ya no puede seguir tomando el método científico de origen cartesiano que venía, pues ya no tiene razón. Dice, y se plantea precisamente un anarquismo metodológico en la ciencia. Entonces tendríamos ahí otra vez estos científicos normales que le vamos a llamar los monitos de colores, que cuando un paradigma pues sufre algún rayo, le hace un agujero al paraguas, pues se trata de remendarlo, nuevamente poniéndose a trabajar, construyéndose, decía Thomas Kuhn, hipótesis ad hoc, o sea, remendar el paraguas para que no se caiga totalmente, ¿verdad? Los científicos normales que asumen que así debe ser el orden de las cosas, que así se debe hacer la investigación y así se conoce el mundo y todo aquello conocido por nuestros sentidos, ¿sí? Eso es el mundo verdadero, eso es la verdad, eso es el mundo real y así conseguimos llegar a la verdad. Sin embargo, pues vemos que, igual que la Edad Media, todos aquellos sometidos precisamente al orden teológico, al orden de la iglesia, pues todo tenía que ser como era. La familia tenía que ser así, la escuela tenía que ser así, la política tenía que ser ordenada por el Papa, en fin, ¿verdad? Igual, tenemos los científicos normales. Pero al igual, hay tres monitos que están casi a la orilla: el filósofo, el científico revolucionario y el artista. Que estos ven que la cosa no va así, que el orden no es tanto orden y que viene precisamente a destruir ese orden, y son los que pueden ver ese caos. Por lo tanto, pues no creemos que sus vidas sean unas vidas apacibles, tranquilas, relajadas. ¿Por qué? Porque ellos están casi fuera del paraguas. Por ejemplo, si pusiéramos aquí un monito fuera totalmente del paraguas, pues ese monito estaría en un hospital psiquiátrico, ¿no? Porque estaría fuera de todo orden, y fuera de toda razón, y fuera de todo este mundo. Y en fin, entonces la ciencia está caída, la razón hoy está caída, la política ha cambiado de giro, es más bien gestión, la familia pues ya no tiene un modelo general que sea, pues sí, paradigma general o modelo general de la familia que debe ser en esta época. Ya tenemos una serie de estructuras familiares de todos tipos, pero sigue siendo el antropocentrismo. El hombre es el que pone. Y entonces, pues vamos viendo aquí precisamente cómo viene dándose estos grandes cambios. Así, por ejemplo, pues algo de los cambios que nos hacen ver a través de la literatura. Y hago énfasis en esto, que la ciencia ya no se encuentra en el imperio de la verdad. Comparte mucho quizás
este conocimiento, este descubrimiento, esta conciencia con la literatura, con la filosofía, con la poesía, pero la ciencia ya no es el imperio de la verdad como lo había sido a finales del siglo XX. Y entonces, por ejemplo, vemos la literatura de las obras distópicas. ¿Sí? Distopía, que quiere decir dis, malo, topos, lugar, de origen griego, distopías, y uno podría decir un lugar donde yo no quisiera estar, donde yo no quisiera vivir, ¿verdad? Y así, por ejemplo, pues cómo van cambiando el orden de las cosas. Se va cambiando el orden, va entrando en desorden para luego ordenar, para luego hacerlo como si fuera orden, que esto es lo que vamos a tratar en unos momentos con la posverdad y la confusión. Esto es, por ejemplo, veamos un poco esta novela distópica de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, en la cual pues los bomberos, su oficio era apagar incendios, ¿sí? Sofocar los incendios, apagar los incendios. Pero en la novela surge otra cosa. Son los bomberos los encargados de provocar incendios. Y provocar incendios en las bibliotecas. Quemar los libros. ¿Sí? Cómo cambia de uno a otro. Y el disfrute de quemar en lugar de sofocar los incendios. No pensemos más, por ejemplo, en una obra distópica de excelente calidad, también como es 1984 de George Orwell, tan citado hoy día con la cuestión de la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace creer un mundo ficticio, un mundo en el cual parece que todo es verdad cuando en realidad no lo es. Y así podemos estar en varios contextos, ¿verdad? Por esta cuestión, bueno, otra de las grandes novelas, la trilogía de las novelas distópicas, estaría Aldous Huxley, con El Mundo Feliz también, ¿verdad? Dice, 3 lugares donde yo no quisiera estar. Pero, me pregunto, ¿no será que estamos viviendo como dentro de una de estas novelas? ¿Sí? En la cual vivimos, por ejemplo, en una época caracterizada por el término de posverdad. ¿Sí? La posverdad. ¿No? Este término pues viene más o menos del, ¿qué sería? De 2017, 16, 17 aproximadamente, donde pues la posverdad no se habla precisamente de una verdad o exactamente de una mentira, pero pues una mentira dicha 1000 veces pues llega a formarse como verdad. Y así como ha cambiado la razón, que ya habíamos dicho, el bombardeo del caos llega y toca precisamente a la razón y ahora se instala la emoción. La posverdad no va a ser tanto realce a los hechos, que digamos tangibles, materiales, perceptibles, sino va a realzar más bien los contenidos, los aspectos emocionales, para hacer creer o hacernos creer y finalmente engañarnos a nosotros mismos. Entonces estas formas de posverdad pues han tenido éxito y está lleno los medios de comunicación por esto, ¿verdad? ¿Sí? Estamos en un mundo de la posverdad donde pues realmente pues nada es exactamente verdad ni exactamente mentira, pero no podemos decir tampoco hoy día que la verdad es relativa. Lo decimos, toda verdad es relativa, todo relativo, la verdad es relativa. Si decimos verdades relativas es porque no existe y porque no tiene ningún caso decirlos. Parece una tontera decir verdades relativas porque no lo son. ¿Sí?
Y entonces, pues vamos construyendo pseudos y entre comillas y con muchas minúsculas verdades efímeras que pasarán tan pronto como vienen. La posverdad. Y así es, y entonces estamos llenos de esta posverdad donde realzamos muchas cosas. Por ejemplo, en el 2009, cuando se dio la pandemia, bueno, más bien epidemia de influenza, que se supone que el punto cero, el origen fue México. Imagínense, ¿verdad? México, al otro día los chinos no querían a los mexicanos en China, odiaban, los sacaron a los mexicanos de China porque decían los mexicanos tienen el virus de la influenza. ¿Y qué pasa después para el 2019? Ya cuando se declara 2020, ¿no? En febrero del 2020 la pandemia. ¿Y de dónde viene? De China. Ahora viene al revés, viene de vuelta. Y se empieza ahí esa discusión, ese debate, si es el origen China, si es el origen Estados Unidos, qué pasa, por qué, y no, la culpa lo tienen los murciélagos que se comen los chinos, etcétera, y se forman posverdades. Pero no sabemos bien qué es. Sí hay algo tangible, una política del miedo, ¿sí? Que es lo más terrible, que genera precisamente confusión. Una época que estamos viviendo de confusión y no sabemos ahora en qué mundo vivimos. Parece que estuviéramos metidos en una novela distópica o fabricando una novela distópica al estilo de Fahrenheit 451, de 1984 de Orwell, ¿verdad? Y estamos viendo la caída, ya vimos la caída de la verdad, no hay algo por qué aferrarnos, ¿sí? Todavía estábamos viendo en la antigüedad griega. El hombre se afanaba y buscaba la virtud, la belleza, la bondad. Y en la Edad Media, la santidad, ¿sí? Era el orden a seguir. Para la Edad Moderna, la etapa capitalista fundamentalmente, pues era la búsqueda de la economía, ¿sí? Pero ahora parece que hay confusión. Perdura todavía la búsqueda de la economía es fuerte, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, pues ya vemos, se cambia la razón por la emoción, ¿sí? Y ahora estamos, pues, en un caos tremendo. ¿Qué está pasando con este paraguas que estamos diciendo? Es este paraguas moderno que inició hacia el siglo XVII con estos tres personajes fundamentales del siglo XVII, René Descartes, el filósofo, Galileo, ¿no? También que estaba puesto, Maquiavelo, por otro lado, y entonces dando nuevas pautas de pensamiento, de orden, de cambio de percepción del mundo y del hombre. Siglo XVII, es una época hacia finales del siglo XIX, principios del XX, por ejemplo, hacia mitad, vamos, del siglo XIX, pues el filósofo Federico Nietzsche, científico, filósofo Sigmund Freud, Carlos Marx en la economía, y tenemos los tres grandes maestros de la sospecha. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XIX, principios del XX, ya empezaron ellos, se les llama a los maestros de la escuela de la sospecha, porque sospecharon de la razón, de la conciencia, ¿sí? Para Freud, pues era claro, no es lo consciente lo que nos va a llevar a descubrir quiénes somos, sino lo inconsciente. O la ideología en Carlos Marx, que es conciencia falsa, concepción falseada de la realidad, la ideología, y está dudando. Y tenemos el traspocamiento de los valores con Federico Nietzsche. Los tres grandes, estos tres monitos blancos que estábamos viendo en el paraguas, que están hacia la orilla del paraguas, viendo los atisbos de caos que vienen. Y llegamos
de esta manera siglo XX, siglo XXI, y estamos en esta época postmoderna, donde ahora la filosofía postmoderna trata de cuestionarse, de aclarar, de investigar por qué no se cumplieron las promesas que ahora cumplía la ciencia y la razón de la edad moderna. ¿Sí? No cumplió con sus promesas. Habría que volver otra vez, algunos plantean, hacia la Edad Media, hacia la antigüedad griega, ¿sí? O construir un nuevo discurso que es precisamente el posmoderno. Y para esto tendríamos, ¿cómo se empieza? Se está construyendo un nuevo mundo, este mundo posmoderno con un hombre que ya sería no un tanto humano, sino transhumano, que tendríamos que comentarlos en una próxima sesión, en un próximo café, ¿sí? Cómo se va cambiando la política por gestión, la razón por la emoción, ¿sí? La ciencia por qué se va cambiando, por el pensamiento o regresar al pensamiento mítico o a las utopías. Y precisamente en esto pues vemos que las utopías, que son lo contrario de las distopías, pues ahora estamos viviendo más las distopías que las utopías, ¿sí? Porque las utopías eran construcciones imaginarias de un mundo ideal, ¿sí? Pero, pues más bien estamos viendo las construcciones de un mundo totalmente en desorden. Lo que se viene parece que es mucho más fuerte que lo que hemos vivido o lo que la humanidad ha vivido en todas las épocas anteriores de su desarrollo. Así tendremos entonces que si estamos situados ahí como el monito rojo dentro del paraguas, en medio, normales, ellos no se preocupan, están protegidos por ese paraguas, pero bien, ellos no pueden ver lo que ocurre afuera, o bien no tienen ojos para verlo. ¿Sí? Se sigue pensando que la realidad es todo aquello que puedo ver, oler, tocar. ¿Sí? Y eso es la realidad. Uh-huh. Y por ese lado, pues ya había sido cuestionado precisamente por Immanuel Kant. ¿Qué es lo que podemos nosotros conocer? La cosa en sí no la podemos conocer, solo la cosa en mí, porque el mundo está dentro de mí. Yo lo que recibo a través de esa imagen que estoy viendo, por ejemplo, aquí en pantalla, es únicamente una serie de ondas eléctricas que llegan hacia los ojos, retina, oídos, tímpanos y demás, y son traducidas a ciertas imágenes en la conciencia. Y veo los bonitos colores verde, rojo y morado, etcétera, ¿verdad? Cuáles no existen, son simplemente información que llega a nuestros sentidos y que van a ser traducidas precisamente a colores. Entonces los colores no existen. Y así no estamos diciendo ni queremos decir que el mundo real que estamos palpando y tocando no sea tan real, pero tampoco es irreal. No quiero decir que vivimos en un mundo simplemente de ilusión, que todo sea ilusión. No, porque hay parte de verdad en esto, ¿sí? Hay parte de esa realidad, pero no es completa. Y entonces tendremos que ubicar, ¿verdad? Es que aquello que no podemos ver con aquello que podemos ver, tocar, lo que no podemos ver, o por decirlo en el lenguaje filosófico, el no ser es lo esencial, es la esencia. El ser es lo tangible, pero lo aparente. Por eso recordemos a los viejos filósofos, Heráclito que decía, el ser es y no es. Y Parménides quien decía, el ser es y el no ser no es. Tenemos las dos lógicas fundamentales, ¿verdad? La lógica formal en Parménides y la lógica dialéctica en Heráclito.
Y así. Entonces, cuando estamos únicamente en un mundo en el cual solo nos conformamos con el mundo del ser, ¿sí? El ser es, y estas cosas que veo son, pues que son apariencias, fenómenos. ¿Y qué es aquello? El del no ser. Eso es precisamente lo esencial, la esencia. Así como podemos, por ejemplo, interpretar un número raro que tenemos, ¿verdad? Tan raro y tan común que es el cero, que a la vez es nada, quiere decir nada, y también todo. ¿De acuerdo? Quizás un 1 con un 0 pues ya es 10, ¿verdad? Pero si tiene 6 ceros sería 1.000.000, lo que no vale nada. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos? Por ejemplo, en esta taza de café, Se está cortando otra vez, maestro. Se congeló la imagen. visión del mundo no tenemos. Maestro, se está ¿Qué cortando otra mundo vez. vemos? Es Se el está mundo cortando otra real. vez, maestro. O Gaby, Sí, se le perdió la conexión. Yo creo que tiene un problema de conexión, pero ahorita se vuelve a conectar. creo que ya estamos, Oh, ¿eh? ahí está. Sí, Sí, ya estamos de vuelta. Sí, creí que se había salido del paraguas. Sí, Él siempre ha estado fuera del paraguas. muy bien. Pues ya ya lo vio. estamos precisamente ya en la conclusión de esto y pues bien, la última pregunta es ¿en qué mundo vivimos? ¿Cuál es nuestra percepción? ¿Qué lugar ocupamos en él? ¿Cuál es el puesto del hombre en el cosmos? Preguntas que van a quedar muy fuertes para el próximo café filosófico, que entrará a este mundo posmoderno en el cual nos estamos desenvolviendo. ¿Ok? Y la concepción de los cuatro mundos en el pensamiento hebreo, que sería precisamente el Ha-Olam Asia, el mundo material, el Ha-Olam Yetzira, el mundo de la acción, el Olam, Han, Olam, Biria, el mundo de la creación, y el Olam, Atzilut, el mundo de la emanación. Los cuatro mundos como vienen, pero pues precisamente había que ver que esos cuatro mundos no es que estén fuera de nosotros, también están aquí presentes, ¿sí? Pero habría que verlos, qué mundos estamos y cuál es el mundo que estamos. Entonces, muy bien, pues ya decíamos, no creamos que el mundo es solamente una plena ilusión. Tendremos que hacer otro recorrido, por ejemplo, de este mundo de la Matrix, en la cual pues es todo un sistema interactivo, cognitivo, que también nos aporta muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces todo esto está lleno de misterios todavía, muy profundos. Pero para nuestra vida práctica cotidiana, pues ya nos hace pensar. Y para eso se abre este seminario y este café filosófico. Y ahora nos conducirá Gaby y también Amando, si todavía está por acá. Sí. El café No filosófico. tengo. Y entramos en participación, si les parece bien. Preguntas, No, comentarios. pues es tremendo. Son muy fuertes. ¿Cómo se ha venido desplazando el discurso de la humanidad
cada día estamos en un mundo más distópico, sobre todo lo que marcó esta pandemia, porque no se había visto nunca una pandemia, ¿no? A nivel mundial. Entonces, No. como cada día vamos entrando más en un mundo distópico en el que los mismos poderosos están creando estratagemas para que la gente sigamos en la ilusión de que esto está muy bien por una parte y muy mal por otra, porque pues estamos viviendo un discurso tan lleno de ilusiones en el que la gente queremos cubrir nuestros espacios vacíos, no con un discurso, con una literatura, sino cada día las sociedades de consumo crecen más, ¿no? Entonces, la gente queremos sufrir, hay un libro del maestro Michel Foucault que se llama El orden del discurso, ¿no? Que precisamente eso, yo tenía entendido que el caos el orden del caos es otra cosa, pero no, ahorita ya me cambió toda la jugada, ¿no? Hay que pensarle mucho y hay que leer mucho e investigar, ¿no? Y yo creo que este seminario nos está dejando muchas cosas. Estamos acudiendo a la casa de los perfumes, pues lo que hay que aprovechar, ¿no? Muchas gracias, maestro. Esto lo deja Muy uno. bien, Julio. Sí. Pues no sé, comentarios más, que ilustran y que bueno, nos llevan más a profundizar en estos temas, ¿no? Hay otra parte de lo que es también Eso. bueno, esta parte de los cuatro mundos que ya comentaron, que es el mundo de Atzia, de Yetzirah, de Beria y Atzilut. Todos estos mundos, eh, todos estos mundos se dice que están aquí, no es que estén en otras dimensiones o tenemos que agarrar una escalera y brincar al otro mundo. No sé, todos esos mundos, al igual como vimos en la presentación que estaba, cómo eran los mundos que antes era Dios, ahora está la ciencia, se cambiaron muchas cosas y siguen cayéndose y cómo siguen poniéndose. Igual aquí dentro de los cuatro mundos, estamos viviendo en esos cuatro mundos. Solo es como yo lo veo, como yo veo a lo mejor en el mundo de Atzia, que son como yo veo las acciones, como yo experimento todas estas superficies dentro digamos, del mundo de la formación del Yetzirah, como yo lo veo bien, como yo lo veo mal, a lo mejor, porque ahí está el Yetzer, las inclinaciones también del bien, las inclinaciones del mal. Todos esos mundos están ahí por encima y uno como lo vemos es el de Platón, un ejemplo que es el de las metáforas de las cavernas, que es el mundo también de las sombras, como nada más dentro que se mostraba lo que es la luz y él nada más dentro de la caverna veía las sombras y para él eso era el mundo, todas las sombras. Pero la realidad ya cuando sales ves mucho más allá. Entonces, estos cuatro mundos es cómo nos vamos a acercar a cada uno. En este caso, cómo nos vamos a acercar al mundo de Atzilut, cómo nos vamos a acercar, ir de poco a poco. Es como un ejemplo, si tú tienes dos niños, uno a lo mejor vive aquí y el otro hijo vive lejos, ¿a quién vas a extrañar más? ¿O quién te va a dar
te va a dar más alegría al verlo, pues el que está lejos. Así nosotros, el que cuando nosotros nos acercamos hacia el mundo en este mundo que es Atsia, como el mundo material, nos acercamos con ese materialismo al mundo de Atzilut, en sí aquí vamos a ver todo lo maravilloso, toda la alegría al estar acercándonos a esos mundos, pero falta todavía mucho por eso. Gaby, ¿podrías caracterizar, es decir, caracterizar los 4 mundos que se habla en el árbol de la vida? Sus características. Sí, bueno, es que está de más, vamos por el más abajo, que es el mundo de la acción, que ese es el mundo como el materialismo. Es todo lo físico, las acciones, todo lo que está dentro de aquí. Después sigue lo que es la formación, el mundo de Yetzirah. Ahí son todas esas también. Dentro de ese mundo están, o dentro de nosotros están las inclinaciones del bien y las inclinaciones del mal. Yetzirah. Ahí también, bueno, cómo tú lo experimentas, cómo tú ves todas esas realidades. A lo mejor, por eso se dice, no juzgues a la persona antes de, si una persona robó, hay un video que dice que está una persona, entra a un Oxxo y está robando, se sale. Y entonces el empleado sale y le dice, es que tú me robaste, me tienes que pagar. Y dice, es que no tengo dinero. Y entonces el empleado, bueno, pues se lo regala. Pero al ver cómo es que estaba, porque era una persona discapacitada, entonces, bueno, cómo tú experimentas todas esas realidades. Es toda tu formación. Ahí es lo que va a estar. Después sigue el siguiente mundo, que es el de la creación, el mundo de Beria. Este mundo, ahí en este mundo se dice que no hay tiempo. No hay tiempos como aquí, que ahorita ya Tiempo son. cronos. Ajá, que ahorita ya son las 12. En ese mundo no hay tiempo. Pero en sí todos estos mundos están por encima de aquí, están aquí, nada más que es diferente la manera de cómo verlo. Por así decirlo, son como dimensiones. Y ya después sigue el mundo de Atzilut, que es el más superior. Y bueno, después sigue el Adán Kadmon. Pero de los 4 mundos que más se conocen son Asia, Yetzirah, Beria y Atzilut, que Atzilut es donde está la divinidad, y ahí todavía pues hay cosas también que no se han creado. Tampoco hay tiempo, no hay distancias, y bueno, es más espiritual ese Es mundo. más espiritualidad, sí. Sí. Eso es lo que hay que luchar, ¿no? Por tener más espiritualidad. Es una forma de defendernos del mundo, por decirlo así. No precisamente de defendernos, sino trascender un poco más, ¿verdad? Ajá, por eso la frase de Descartes, si es que no me equivoco, Descartes decía que la creación se renueva constantemente, porque se tiene uno que estar, le llega una idea, le llega una formación, y a lo mejor no la había entendido de esa manera, o ya le entendió, o pasa a lo mejor experiencias o situaciones y ya lo ve de otra manera. No es lo mismo a lo mejor que lo hayan agredido a lo mejor cuando estaba niño, que ahorita lo agredan cuando ya está a lo mejor grande, ya es adulto. ¿Cómo lo va a experimentar? Todos esos pues se van a ir, van a tener
intervenciones ahí también. No sé ustedes qué opinan. Bueno, lo que también decía Mando es, los 4 mundos están en relación con las Sefirot, ¿sí? Por ejemplo, las 10 Sefirot que es Keter, Bina y Jotma. Las 3 primeras de la cabeza, Keter, que corresponden al mundo Atzilut, el mundo de la emanación, ¿sí? En la cual dices bien, en ninguno de ellos va a entrar tiempo y espacio. Recordemos algo muy importante, nosotros concebimos la visión de las cosas, y yo veo, por ejemplo, esta computadora frente a mí, porque está ubicado, existe, y existe, ¿por qué? Porque está ubicado en un tiempo y en un espacio, ¿sí? Es decir, existe, y todo lo que existe es echado hacia afuera o hacia afuera, quiere decir la proposición, y sistere, ocupar lugar en el espacio. Entonces, todo aquello que percibo es que ocupa un lugar en el espacio. ¿Y qué es lo real? Pues lo real es lo que puede tener masa o energía, o las dos cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquello que no tiene masa ni tiene energía? Entonces, y que no entra en una relación temporal de tiempo y de espacio, entonces no existe. Pero que no existe no quiere decir que no sea. Esto es lo que pertenece al mundo de la metafísica y al mundo de lo espiritual. Entonces estamos hablando de una serie de ideas, Bina, entendimiento, sabiduría, el mundo de Keter, aún el conocimiento, que viene emanación precisamente, ¿verdad? Y entonces hacia que tenemos entonces Geburah, el mundo del rigor, o Gesed, de la bondad, y Tefiret, de la belleza, que sería ese mundo precisamente de la creación, de lo bello, donde también no hay esa relación tiempo y espacio, fenómeno visible, real, pero no por decir que sea real no existe. Por supuesto que son esencias, para aclararlo, ¿no? ¿Sí? Si yo dijera Dios existe, estaría cometiendo un error. Porque existir quiere decir entonces ser arrojado, echado hacia afuera y ocupar un lugar en el espacio. Y si Dios ha sido echado para afuera, ocupa un lugar en el espacio, pues entonces no puede ser infinito ni puede ser eterno, ¿verdad? Claro. Entonces no es Dios, es otra cosa. Pero entonces Dios no existe, Dios es, porque es esencia y está en esos mundos. Y así pasamos al mundo de Yetzirah. Yetzirah, pues el mundo de los ángeles también. Pero el mundo de los ángeles no solo vamos a ubicar a los ángeles buenos, sino también a los ángeles malos, ¿verdad? Y por eso tiene esta la razón, está el Yetzer Hara y el Yetzer Hara del mal, Yetzer Top del bien, o lo bueno, ¿sí? Igual, es otro mundo, pero eso no quiere decir que sean mundos sobrepuestos. Y finalmente, el mundo Olam Hasia, pues viene siendo la resultante de todos los anteriores. La posibilidad. ¿Por qué? Porque los 3 primeros son la condición de posibilidad del mundo de tercera dimensión que estamos viviendo. En la cual mundo de tercera dimensión por la física clásica, pero que está contenido por lo menos de 10 dimensiones más, que son las 10 sefirot, y que coincide la ciencia cuántica en eso. Pues bien, sí hay una gran relación. Esos otros mundos, mundo, visión, cosmos, ¿sí? Y por supuesto, ¿en qué mundo estamos viviendo? Porque es el reflejo de nuestra conciencia. Sí. Por eso, Pero las cosas como tal no son. Veo, por ejemplo, este fondo azul de la pared que tengo, y el azul, pues fíjense que los griegos no conocían el azul.
no sabían del azul. A ver, no entendí eso, Hugo. Entonces, ¿por qué no registraban El el azul? azul. Así como, ¿sí? Y así, por ejemplo, vamos, ¿qué sería? A la montaña de Oaxaca. Estuve por ahí un tiempo. La montaña de Oaxaca y la tribu de los chatinos dirán, hay como 20 variedades del verde. Pues yo solo veo unos cuantos tonos de verde. No, para ellos existen muchos, ¿sí? Porque están rodeados de toda esa parte selvática o de diferentes hierbas, en fin, y cómo distinguen a uno a otro con otro nombre. Entonces es otro mundo, tú entras a otro mundo ahí. Incluso quizás si uno de nosotros ahorita acostumbrados a este mundo mexicano y de pronto estuviéramos viviendo en alguna parte de la India, si no enloquecemos, por lo menos sí nos perturbamos mucho. Esto, no es así el orden, ¿verdad? Entonces, mucho obedece a nuestra forma de percepción del mundo. ¿Qué percibimos? Por eso el hombre es, ante todo, un ser estético. Estesis. Hay estesis, ¿qué quiere decir? Que percibe. Ese es antropos. El que mira lo que una vez miró. El que mira lo que una vez miró. No oí claro eso, perdón, ¿eh? ¿Sí, Julio? Perdón, no oí claro ese concepto. El hombre es que, perdón. El hombre es el que percibe. Sí, el hombre es, ante todo, un ser estético. La palabra antropos griega, que significa hombre, quiere decir el contemplador. El que mira lo que una vez vio. Lo que alguna vez miró. Si algo nos distingue la raza humana es que contemplamos. Podemos contemplar. El contemplador. Contemplar lo bello. Por eso el hombre es el remirado. Sí, exacto. Sería una palabra para decir remirado, contemplador, ¿sí? Sí. Exacto. Gracias. Ahora, Hugo, en esta exposición que nos diste, lo que veo es que el paraguas está roto para todos en ese momento. No hay quien esté con un paraguas protegido. Estamos en un momento de posverdad. Exacto. ¿Qué queda? ¿Cuál es el cambio hacia tal? Yo lo que veo son las amenazas de guerras nucleares, la guerra como un nuevo postulado, ¿no? Dominio de los países, en la política, autoritarismo absoluto, dictadores llenos de armas cada día más sofisticadas para intimidar y aplastar a los otros. Pero el problema es que ahora todos tienen con qué aplastarse unos a otros. Sí. El paraguas moderno está roto. Ya no sirve. Ya no protege. Esa es la verdad. Entonces, el paraguas moderno, sus últimas partes rotas quedaron a la mitad de la década de los 80 del siglo XX, cuando el nuevo imperio, la nueva koiné que entra, el nuevo pensamiento, digamos, occidental va a ser la hermenéutica, la interpretación, ¿sí? Y entonces, anteriormente a eso, todavía dominaba, por ejemplo, el pensamiento estructuralista en el mundo. Sí. Teníamos a un gran Jacques Lacan en el psicoanálisis. Sí, el psicoanálisis. ¿Sí? O en la antropología Claude Lévi-Strauss, grandes pensadores. El mismo Michel Foucault, que citaba Julio, también, aunque no le gustaba que dijeran estructuralista, pero era estructuralista. Y antes del estructuralismo, hacia los 60, pues era el marxismo. Entonces, marxismo, estructuralismo, llega la hermenéutica hacia la mitad, el posmodernismo también,
todo es interpretación, ¿sí? No hay verdad, la verdad se ha caído. El paraguas que decía ciencia y razón nos harán el paraíso, se acabó de romper. Y ahora, pues ni la ciencia ni la razón. Ya la ciencia no tiene todo, ¿sí? Y entonces se vienen construyendo diversas interpretaciones. Tenemos criterios tan absurdos en los cuales creemos porque somos llevados a mentirnos o engañarnos a nosotros mismos. Esto es lo que pasa, ¿sí? Por ejemplo, un alumno me decía, el libro que nos ha dejado, maestro, está muy difícil. Y le digo, veo, discípulo, que te engañas a ti mismo. Si ya sabemos que el conocimiento es una relación entre un sujeto, que eres tú, y un objeto, que es el libro, y tú solo miras al libro, objeto, ¿por qué no te miras a ti? Y entonces te darás cuenta. ¿Qué? De que soy demasiado tonto todavía para entender ese libro. Ah, entonces vas por buen camino. ¿Sí? Y así, entonces nos engañamos, nos autoengañamos, pero viene ese engaño con una, ¿qué diríamos? Con una envoltura emocional. No argumento lógico de razonamiento. Porque la razón ya no impera. Por eso ha entrado la posverdad, ¿sí? Entonces, cambiar esto, realzar la parte emotiva y disminuir las partes materiales tangibles de las cosas. Y por esa razón, pues sería muy claro el triunfo de Donald Trump, por ejemplo, ¿verdad? Como gana precisamente por utilizando esta forma de la posverdad. Entonces la posverdad es una mentira, pero con un gran contenido emocional. Pues desde la pipí está quieto. Oye, Ajá. ¿qué hago? Se Ahí quedó tenemos. prendido el micrófono del doctor Almazán. Sí, ya, gracias. Se estaba saliendo el doctor Almazán. Muy bien. Entonces, ¿algún otro comentario? Pues hay que encontrar un programa muy bien elaborado para darse cuenta de muchas cosas, sobre todo con este tema, ¿no? Porque, pues, eso que dices, siempre se menciona a los griegos, ¿no? En el seminario yo creo que hay mucho que investigar, hay mucho que leer sobre ellos desde el principio, porque eso nos va a abrir una perspectiva muy amplia. Tú me recomendaste un libro, maestro, de García Morentes. Yo creo que ese libro es Sí, nos va a se ayudar llama mucho. Lecciones preliminares de filosofía. Es muy ameno, ¿eh? Sí, sí, Muy ameno el libro. sí, pues yo creo que ahora más que nunca, pues me tengo que dedicar a esa cuestión de vivir un poquito más separado posiblemente del mundo, porque al final de cuentas el mundo es distópico, ¿no? Entonces, Pues mira, el mundo es como tú quieras que sea, porque es el reflejo en tu conciencia. Pero, vistas las cosas como se están gestando, pues qué hermoso es leer una novela, una literatura agradable, que te lleve a la paz, a la tranquilidad. Pero, pues ver, por ejemplo, ponernos a leernos, ¿qué sería? El choque fuerte del existencialismo en nosotros, nuestra propia existencia a través de la náusea de Jean-Paul Sartre, pues nos da náusea el libro. Y leer, por ejemplo, también o ver la película 1984 de Orwell y ver la situación que estamos viviendo, dice, esto es igualito. Hasta la policía del pensamiento está, ¿sí? Y se ve manifiesta en una forma. Por ejemplo, todo el despliegue de la pandemia.
Por eso era el tema, ¿sí? ¿Cuánto de verdad realmente o cuánto de emocional tiene? ¿Por qué? Porque si repito por todo el mundo, pandemia, llego a creérmela totalmente, ¿sí? Pero ¿cuál es la parte que se está resaltando? ¿La parte médica, biológica exactamente o la parte emocional? ¿Cuál es más fuerte en todo el despliegue de información de las pandemias y de todos los males y de las guerras? ¿Qué es? Realmente lo material, porque si vamos viendo, por ejemplo, hay más muertos en México al día que en Ucrania y Rusia. Y sin embargo, pues no lo vemos tan mal. ¿Por qué? Porque como que nos vamos acostumbrando. Pero este es un peligro muy grande que lo quisiera tratar la próxima seminario. ¿Sí? ¿Cómo, cuando baja todo el carácter moral de una nación? Cuando, por ejemplo, digamos, el robo aumenta, y no se hace tanto caso a la parte material, sino a la parte emocional. Entonces, llega a hacerse tan común que parece normal. Ya se ve como normal el asunto. Y esta supuesta normalidad de, ¿qué sería? De fraude, de robo, de crimen, de inmoralidad, esto se proyecta también hacia la naturaleza, en los animales y en todo el mundo vegetal. Entonces se proyecta precisamente ahí. Pero bueno, es precisamente cuando pues lo vemos todo tan común, que es normal, ¿verdad? Es normal que en México hayan cientos de muertos al día por el crimen organizado, por todo. Ese es el problema. Además, maestro, Sí, sí, Jorge. perdón, además, maestro, ya se genera un turismo de eso, de tal suerte que vienen extranjeros a ver cómo es este tipo de test de adrenalina, de estar en zonas en donde eventualmente hay este tipo de problemas, de conflictos, y entonces la gente viene morbosamente, diría, a vivirlo, la experiencia. Sí, pues se les hace tan normal que Claro, se cree que las cosas son así, ¿no? bueno, pero a ver, hay turismo de guerra, ¿no? Claro, Turismo de los países donde hay un incendio, donde hay cualquier elemento caótico absoluto. Se pagan fortunas. Atendía a un paciente que se había especializado en turismo de guerra y iba con los mercenarios. Sí, bueno, desde la sola idea de un mercenario que está arriesgando la vida y no tiene ninguna importancia, lo que importa es lo que gana. Mi cabecita decía, no entiendo. Por eso Que, me alejé unos minutos, tuve sí, que urgencia. Pero entonces, a ver, sí, hermano. para mí quedó lo que planteaste es, no hay paraguas. Entiendo Un paraguas. perfectamente por qué el incremento de los cuadros depresivos ansiosos, pues es que no tienen, ahora el ser humano no tiene de dónde agarrarse. No hay Exacto. nada que lo contenga. No hay paraguas. O por eso la posmodernidad, la filosofía posmoderna decía, o regresamos a una etapa premoderna anterior, ¿sí? O reforzamos la parte, por ejemplo, cultural, que es un desastre en Occidente, pero dejamos la ciencia y la tecnología. O construimos un nuevo discurso. Ese eran los tres planteamientos de la posmodernidad. Construimos un nuevo discurso, quiere decir construimos un nuevo paraguas.
¿sí? Pero Pero, no a podemos ver, ir ¿y hay algún autor que esté construyendo un nuevo discurso? Pues mira, esto empezó, que digamos, 1983 aproximadamente con el libro La condición posmoderna de Jean-François Lyotard, que sería De considerado Lyotard. como el padre de la posmodernidad. Y Ok. de ahí, pues todos los filósofos, bueno, no todos, la gran mayoría de los filósofos, pues aquellos que en un principio eran marxistas de los 60, luego medio estructuralistas, ahora son posmodernos, ¿sí? Pero la posmodernidad lo que ha hecho es precisamente resaltar, revisar las causas de por qué no cumplió la modernidad sus promesas, ¿sí? Los desastres que ha ocasionado, la caída de la verdad. Ya Michel Foucault los veía, ya vislumbraba él, ¿sí? Ujú. Esto que venía de una sociedad de alto rendimiento, de alta competencia, ya la veía claro Pero en le sus tocó vivir la lineamientos. emigración, ¿no? Le tocó Claro, el inicio de la inmigración masiva a Europa. Entonces ahí se rompieron todos los códigos. exacto, ¿sí? O sea, Y ya bueno, no había el dinero para todos. Ya las colonias empezaron a cobrarle a los países que los habían colonizado, ¿no? Porque ahora vamos nosotros a disfrutar lo que nos mira, robaste, Manuel, y tenían razón. la cuestión es la Edad Media, pues el centro, el premisa era Dios. La moderna, la premisa, la ciencia y La la razón. ciencia. Y ahora, pues, ¿quién Posverdad. parece? Parece que más bien es el mercado, el nuevo Dios. El mercado, Todo lo regula. pero vamos, pero el mundo paralelo, que digamos, la espiritualidad, podríamos decir, Eh, bueno, es que ahí viene el una separación, misticismo. precisamente. Siempre habrá una separación a eso. Dios ha muerto, Nietzsche. La ciencia, si estuviera Nietzsche, la ciencia, la razón ha muerto. Y ahora decía en la antigüedad Platón, la caverna, ¿verdad? Que parecía como un teatro, que todos estaban ahí sentados viendo hacia el fondo las sombras, la película de las sombras, y decía que era la realidad, similar a que fuera un teatro. Jean-Paul Sartre, hacia los 70 decía, el mundo y el hombre son contingentes, no necesarios, somos un absurdo, estamos de más, Sí, sí, ¿sí? Y funda el teatro del absurdo. sí. El mundo es un escenario, Ionesco. el teatro del absurdo, en la cual nosotros solo jugamos un personaje, ¿sí? Pero seguía siendo un teatro. Hoy no hay más teatro. ¿Qué hay? ¿Cuál es el escenario mundo? No es el teatro. El escenario mundo es el mercado. Y A ver, tanto el así que escenario del mundo es. el mercado. Sí, ¿Qué es tu escenario? ¿Dónde te mueves? En el claro. teatro. No, ni del No, absurdo siquiera, sino sí, no en el estás en la mercado. cantante Calva o sí, en ninguno de los grandes teatreros. Entonces, por No, el ejemplo, arte no. mira, sacan una vacuna y la vacuna famosa Pfizer, me parece, no fue probada en laboratorios, probada, se le llama testeada, Se sino convirtió en que un así como enorme sacaron, la pusieron a la venta. El argumento es, no tuvimos que hacer una revisión científica por la exigencia del mercado y la urgencia de sí, sacarlos. sí. La urgencia de mercado prevalece sobre la legitimación científica. Sí, Entonces quiere sí, decir, la ciencia quedó atrás, ahora es el mercado. La medicina está claro. mercantilizada, la educación está Ujú. mercantilizada, ¿sí? Todo está Pero un mercantilizado. mercado disfrazado de ciencia todavía. Sí, con ese ropaje, sí, por supuesto. Sí, Ujú. sí, por eso.
Entonces, caemos directitos al mundo de la posverdad. Eso es lo que sucede. Paraguas, si la hay, es muy débil y muy ficticio. Pero más bien parece que ya no hay paraguas y es la confusión total. Por eso decía, si uno de los monitos está fuera del paraguas, totalmente fuera, ese está en un hospital psiquiátrico, ese está loco. Pues así está. O es filósofo. Sí. O es filósofo, maestro. O es filósofo, pero el filósofo estaba todavía en la orillita, ¿verdad? Es un hombre que vive en la calle, no tiene nada. Pues mira, aquel que digamos está por allá encima del bien y del mal, que no le preocupa nada y que no ve nada, pues ese está en calidad de psicótico o alienado. El alienado quiere decir que está consigo mismo, qué bueno, pero está separado de todos los demás. De todo, Y los que absolutamente. están en medio del El paraguas, homeless. mira, los que están en medio del paraguas están todos juntos, ¿sí? Todos juntitos ahí, lo mismo, si hubiéramos puesto los mismos colores para todos, iguales, todos unidos, pero no se conocen a sí mismos. Por lo tanto, están enajenados. Los seres normales, científicos normales, diría Kuhn, la gente normal, es la gente enajenada, que no se conoce a sí misma, ni quiere conocerse, pero está junto con todos, a la bola. Ese es el mundo. Los otros, pues, están en medio, los que están a la orilla del paraguas, el filósofo, el revolucionario científico, el artista, ellos se conocen a sí mismos, pero tampoco se alejan tanto de los demás. Es un justo medio. Claro, ¿a quién le gustaría estar fuera del paraguas? A nadie. ¿A quién le gustaría estar en la orilla del paraguas, viendo cómo vienen los trancazos de duro? Muy poca gente. ¿Qué prefiero? Estar en la bolita adentro y que no me toque nada, que no me moje. Pero no me quiero dar cuenta de nada. Esa es la idea del paraguas. Eso es lo que hace el cosmos. Juntar a la gente que sea normal. Pero lo que yo te preguntaba, entonces, es un mundo de posverdad, pero sí están surgiendo circunstancias de mayor espiritualidad, entonces. Digo, sé que hay un movimiento religioso, ¿no? En Estados Unidos se está viendo estos radicales donde amparados bajo esta visión de Cristo quieren eliminar a todo lo que no sea dentro de su concepción, que eso es lo que estamos viendo en los países, ¿no? Es que son Pero, otros, sí, sí, son no, otros dime. paradigmas. Finalmente, ¿qué es lo que hace? Tú puedes ver las grandes congregaciones que se presentan, por ejemplo, en Corea del Sur, en Seúl, la iglesia del monte, ¿cómo es? El Evangelio Total, que para 1980 agrupaba 300,000 personas. Wow. Era un mundo, 300,000, bajo un orden, ¿sí? Un orden estricto. Tiene que entregar su diezmo aquí, todo lo llevaban en el registro. Sí, todo. Un orden. ¿Y qué es lo que hace? Fanatismo religioso, ¿sí? Por eso que se da también, por un lado, digamos, la globalización, la apertura, pero por otro lado también se cierra, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Pero sí, me explico. En Gente un mundo de que caos, de finalmente posverdad. Por eso digo, se abren nuevos paradigmas. Una iglesia con 300,000 miembros, ahí está el gran paraguas, ¿sí? Se protegen, están los normales.
¿Quiénes son los Claro. anormales? Aquellos que no están de acuerdo con Que esa no doctrina, están. que se quieren ir o que jalan a otros. Los herejes. Los demás son Ujú, normales, ujú. enajenados, fanáticos, ¿sí? Y eso es lo que se va formando. Entonces, por ahí surgen movimientos pseudo espirituales, sí Claro. religiosos, pero lo religioso no quiere decir que sea espiritual, No, no, para nada. Eso es ¿sí? ideología y fanatismo. ¿Sí? Entonces, esa es la falsedad de que haya un supuesto desarrollo de la espiritualidad. Ok, ok. Lo que hay es religiosidad, ¿sí? Religiosidad quiere decir, no es una religión donde sea por convicción, ¿sí? La religiosidad está llena de prejuicios, de superstición sobre todo. Claro, claro. Por eso corrieron a Baruch Spinoza, el judío, de la sinagoga, cuando se puso a escribir acerca del tratado teológico político, Claro, ¿sí? claro. Porque no coincidía con los judíos, ni con los católicos, ni con los protestantes. Y decía, todo es Dios. Panteísmo de Spinoza, ¿sí? No se Ujú. sometió a un orden que se requería. Y fue para Entonces, afuera. su libre pensamiento y muchas cosas muy interesantes, ¿sí? Pero no aceptado. Entonces, ¿hay realmente un despertar espiritual No, no, cuando el paraguas que decía la ciencia y la razón que iba a dar el paraíso? No, no. Queda claro. sí. Época de fanatismo. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos seminarios como este, que se abra precisamente los horizontes de significado de la realidad para ir Ujú. comprendiendo, bueno, por qué, dónde. No es cosa de irme a meter a una iglesia y hacer lo que todos mundo, párese, siéntese, aplauda, no aplauda, ¿sí? Salude ahorita. No, eso sí, traiga su dinero. Pues, ¿cómo? Usted es oveja del rebaño y las ovejas comen pasto. Así que aquí afuera del templo hay mucho pasto, salgan a comer y la gente va. Va, realmente. Y come el pasto. Y hace mil cosas más. Es una estafa tremenda. Pero, y le llaman Tranquiliza. espiritualidad. No, hay que hacer algún otro seminario sobre espiritualidad para materialistas. Vamos Sí, adelante para para que poderte se entienda. entender cada día más. Órale. Encantado, Sí. Hugo. Padrísimo. Próximo, Gracias. entonces estaremos viendo cuál es el paraguas, qué mundo se está formando. Si Adelante. hay mundo, no. Si hay orden o no, o cuál es el pseudo mundo. ¿Sí? Porque cada vez se pone más complejo. Estamos siendo programados, estamos respondiendo, por ejemplo, a un sistema de interacción cognitiva, como es el caso de Matrix. ¿Y qué es la Hey, Matrix? Estamos en ellos. ¿Cómo salimos de la Matrix? En fin, ¿qué sería esta gestión que se está haciendo de un nuevo mundo? Que también es muy interesante. Pero ya habiendo entendido qué pasó en la Edad Media, el paraguas se destruyó y en la Edad Moderna hasta está cayendo a pedazos. Muchos no nos hemos dado cuenta todavía, pero se está cayendo a pedazos. claro, claro. Uh-huh. Ya Ujú. no es aquello que decía, está comprobado científicamente, porque cuando decías, está comprobado científicamente, entonces es verdadero. Ni quien diga más. A ver ahora,
¿Está comprobado científicamente que la vacuna te hace inmune al COVID? Pues no, ya ni lo dicen. Mejor ya no digo que está comprobado científicamente. Claro, ¿Por qué? Porque a pesar de que me vacuné, me dio 2 veces el COVID, ¿no? claro. Ujú. En fin, es mucho esto que tratarle, ¿no? Pero estamos entre el cosmos y el caos. Y el caos. Sí. No termino con esto. Bueno, lo único que Estaré, podría decir, con el privilegio de saberlo. pues sí. Pero, pues mira, ponte a ver las noticias y no vas a ver nada bueno, pero sí vas a ver Nada, mucho nada, nada, nada. utopías y parece que estuviéramos viviendo en 1984 en la novela de George Orwell. Bueno, pero sí hay un refugio todavía. La biblioteca. Pues hasta que no llegue Fahrenheit 451 y los bomberos a quemarla. Bueno, yo digo, para mi edad creo que no me va a tocar. Todavía hay un gran, gran refugio, tanto que leer, tanto que pensar. Bueno, obviamente pues, seguir a los pensadores, ¿no? Uy, no. Y seminarios como el tuyo, ahí nos amparan y nos protegen. Sí estoy en el paraguas. Cuando Ok, me pongo a pensar, adelante. Tenemos un muy bien. paraguotas. Paraguotas enorme. Muy bien. En 15 días. En 15 días estamos, qué bien, sí, A ver, estamos ahora ¿qué? A 30. 30, sí. 30. Entonces va a ser El 14. No, el el 2. 15. A ver, Ok, noviembre 5 sería, no, ahorita noviembre estoy 6, viendo el chat. noviembre 13, 13. 13, luego el 27, luego el 10 y ahí se acaba. Sí, aquí hay una pregunta también muy, muy interesante o comentario eh, que trata básicamente, dirá, es que cuesta trabajo aquí, a ver, entrar, bueno, entender que solemos preferir no entrar en certidumbre y nos engañamos con lo fácil que es el discurso de la verdad, que no es verdad. Y tiene mucha razón para entender uno mismo, debe interpretar esas, se va, y debe interpretar esas realidades para entrar en esa incertidumbre que se padece por el querer llegar a lo desconocido. Bueno, más o menos es así la idea que se pregunta, Bien, ¿sí? bien, bien. Y pues simplemente recordar esto, ¿no? Pusimos esto de información, esta es la sociedad de la información. Es la sociedad de la información, para ser muy breve, es como entrar al mar donde todo está revuelto, un mar de incertidumbre, pero lleno de información. ¿Qué es entonces la sociedad del conocimiento? Entrar a ese mar y sacar de algunas ostras las perlas que hay. Esa es la De sociedad del conocimiento. acuerdísimo. Entonces la información está en desorden. ¿Sí? A ver, pero un agregado que Información. diría, ¿no, Hugo? A ver, ¿Mande? es que la dimensión estética que se sigue dando con el pensamiento. A ver, tu seminario tiene una función de producirnos una noción de Esto, armonía. sí. Hablemos de la posverdad, hablemos del mundo rarificado y que no hay nada seguro, pero ese solo hecho de conceptualizarlo da una noción de profunda belleza, de un sentido de placer.
¿Se oyó? ¿Se congeló la imagen? Más bien creo que perdimos al maestro Hugo. Ah, exacto. ¿Qué piensas tú de eso que digo? Que te da una noción de profundidad yo lo siento como haber ido al concierto, ¿no? Así una sensación estética. Bueno, me siento hasta vivo cuando escucho pensamientos. Te escucho a ti y digo, ay, sí, escucho a Julio, escucho a Gaby. Me siento unido en una relación de pensamiento con ustedes. Doctor, yo lo sumaría a lo que nos planteó el maestro Hugo hace un momento con los oaxaqueños. El hecho de que ellos podrían ver una cantidad de colores y el que era extraño a esa situación, a ese entorno, veía menos colores. Creo que esa es la ventaja cuando uno va cultivando esto. Estoy enfrentándome a un libro de Jorge Luis Borges, Ficciones. Ajá, sí, Qué me gusta bárbaro. mucho, A mí mucho, mucho. a mí me está dejando, como planteaba también el maestro Hugo, el hecho que no entiendo absolutamente nada, pero sin embargo no me salgo de la lectura. No, En- porque te da la noción estética. Bueno, yo digo, exacto. a ver, Borges es profundamente, diríamos, misterioso cuando habla de Stevens o sus personajes, pero cómo te va dejando un sentimiento de un Es placer de ser y no muy estar. particular. Así es. Digo, la dimensión estética, ¿no? Lo bello. Por eso Estoy yo digo que el tomando, refugio es la biblioteca. A ver, vamos a ver muerte y existencia, Borges. Bueno, yo fui, bueno, lector de Paz de toda la obra completa, yo leí la obra completa. Qué cosas más agradables y ampliando pensamiento. Pero hay Por supuesto. tantos autores. Bueno, sí. Foucault, bueno, tomé un seminario 6 años y qué placer eran esos seminarios, ¿no? Como este. Qué bueno, Amando. Se cortó un poco y me sacó un poco el internet, pero pues ya estamos, no te alcancé a escuchar todo, Amando. No, que decíamos Hay una que manita también levantada de Jorge. Borges con su profundidad, eh, tu seminario, la conversación de los miembros del seminario, a mí siempre me dejan una noción estética, me Así, dan un sentido de vida. Bueno, así me es. despido que tengo una llamada urgente. Muy bien, Amando, gracias a Hasta todos. luego. Jorge, no Hasta sé luego, si buen hay día. alguna pregunta. Amando, gracias por tu participación. Maestro, sí, si me permiten, Sí, y con la venia del Sí, tiempo de todos ustedes, recuerdo un video que en algún momento me tocó tener que transferir de un formato análogo a un digital que hablaba sobre los paradigmas. Y uno de ellos se me quedó muy grabado, el hecho de los relojes suizos ajá, de maquinaria contra los relojes digitales. así es. Y Sí, todo está bien. Digo, para mí todo está bien en ese sentido. Sin embargo, se continuó con el mismo paradigma en términos reales. La forma de medir el tiempo, si bien es cierto, ya no es con la manecilla ni con la maquinita, sí sigue siendo de la misma forma que o bueno, a lo mejor ya se convirtió en algo tan normal para mí, no sé, pero a lo que voy a decir es lo siguiente, el paraguas me parece, retomando tu ejemplo, tu propuesta, el paraguas me parece que no se cambia, simplemente se surce, se parcha, aunque surja un nuevo paradigma. Sigue siendo la misma estructura de paraguas, simplemente que se va bordando de forma diferente. La otra situación que quisiera poner en la mesa es,
Carlos Monsiváis, cuando llegó Vicente Fox al gobierno, decía que bienvenido, porque iba a ser un rompimiento de formas de ver la realidad y que la forma que iba a llevar este señor la presidencia iba a trastocar las formas de ver y de materializar, de tal suerte que iba a provocar una respuesta de parte de la sociedad. Creo que no se llegó a tanto, por desgracia, pero sin embargo, pareciera que es histórico y que al menos en el México de ahora es cuando se está llegando a culminar esta situación de cambios de gobierno y que nos están haciendo entender, no sé si todos, pero nos están haciendo entender que se requiere en verdad un cambio o que nos va a llevar efectivamente a algo más tranquilo. Y hablamos seguridad, hablamos salud, hablamos de toda educación que se está trastocando y que eventualmente vamos a tener la oportunidad como sociedad de eventualmente buscar una tranquilidad. El caos eventualmente tiene un orden, lo comentábamos en algún momento, maestro, pero yo no sé si a esto también aplique o sea aplicable en esto del caos, el caos como lo hemos concebido. Y por último, bueno, ya lo comentábamos con el maestro Amando, lo de los colores. El artista que es capaz de ver más allá, el artista, el filósofo, el científico, de ver más allá de la sociedad, hasta qué punto también se convierte o tiene la obligación de convertirse en liderazgos que lleven a esta sociedad. Gracias, maestro. Muy bien, Jorge. Muy bien. Sí, la idea del paradigma, eso es muy clásico. Los, los relojes suizos, por excelencia, con las maquinarias más sofisticadas de tantas joyas. Y un suizo fue el que inventó el reloj de cuarzo. Claro, cuando fue la exposición de los relojes suizos, llegó el de cuarzo, pues nadie le hizo caso. ¿Cómo va a pensar que este relojito no se compara a la belleza de las maquinarias y todo, ¿verdad? Nadie le hizo caso, solo un japonés. El japonesito le dijo, ¿cuánto quiere por la patente? Tanto, me lo llevo. Y empezaron a fabricar relojes de cuarzo por montones, más precisos, con varias funciones, y hasta hoy, ¿verdad? Que trae todo, hasta te mide presión y todo. La relojería suiza, que era la que sostenía la economía de Suiza, precisamente se dio una caída fuerte a su economía por no aceptar el cambio paradigmático. Y eso es lo que pasa. Entonces veníamos años y años con el PRI, el cambio paradigmático que viene con Vicente Fox, el hombre fuerte de bota y todo. ¿Qué pasó? Al principio pareció precisamente eso y luego se metió al paraguas que ya estaba. Al mismo paraguas. Ha de haber sido un paraguas de 3 colores seguramente, no azul. ¿Sí? Y así. Ahora, los cambios paradigmáticos que hay en este nuevo sexenio, pues no solamente obedece a la capacidad de un líder, sino también a los cambios que se dan en la concepción del mundo, en las cosmovisiones, en los paradigmas mundiales que se están dando. ¿Sí? Se ha cambiado la política por gestión, la razón por la emoción, ¿verdad? Ahí tenemos algo muy claro. Entonces, aquí ya no, hay un gobierno, un poder, que podríamos decir un poder postmoderno, inteligente. No utilizamos la fuerza para reprender a nadie. No es necesario. No les voy a andar gritando ni siendo un represor. Yo no soy represor. Gobierno inteligente, ¿verdad? Pero en realidad el gobierno inteligente es mucho más poderoso que el gobierno de los paradigmas anteriores. Imagínate, entonces, no solo vamos cambiando por circunstancias contextuales, sino
también por órdenes mundiales. Yo creo que eso pasa. Los cambios de percepción se han dado. No siempre hemos percibido el mundo y el hombre de la misma manera. El hombre de la Edad Media percibía otro mundo. ¿Sí? Y el hombre moderno otro mundo, y el postmoderno ya no sabe ni qué está percibiendo. Bueno, pues creo que con esto pues le damos término a nuestro café y nos vemos en 15 días. Si no hay otra cosa, pues agradecemos su presencia, Julio, por uno, muchas gracias por estar acá, Jorge, Marisela, Julio Alfonso, qué bueno, nos faltó escucharte, Diana, Berta, Cristian, Amando, que ya salió, Gaby, por supuesto, gracias por la conducción. Y estamos en 15 días. ¿Vale? Muchas gracias, maestro. Buena tarde para No todos. se olviden de los donativos. Tenemos ahí la cuenta en Bancomer, en Oxxo, ¿sí? Y también, pues para el próximo les pedimos, hagan extensa la invitación a amigos, familiares, para que también, pues, podamos intervenir o hacer más posible la expansión de la conciencia. ¿Sale? Gracias y estamos próximamente. Gracias, maestro. Gracias, Gaby. Hasta luego. Buena tarde, gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.